Hermanos y amigos todos, aquí estamos otra vez para ver y seguir lo que estamos entre manos, que es el Evangelio, la Iglesia. Hoy nos toca ver con detenimiento, como siempre, los Evangelios de la comunidad cristiana. Primero, y es obvio, que se deduce de cuanto acabo de explicar antes, es que si los Evangelios se redactaron en griego, y en griego se difundieron por el imperio desde finales del siglo I hasta bien entrado el siglo III, lo lógico es que las personas cultas y la clase alta, que es la que conocía el griego, constituyeron el sector social en el que primero y con más facilidad se conoció este Evangelio. Además, está bien demostrado que la Iglesia naciente se integró en la sociedad a través de las familias, más concretamente en las casas. Por eso el Nuevo Testamento sí habla de la conversión de casas enteras, lo cual era inevitable y lógico. La Iglesia no tuvo templos, ni probablemente locales públicos de reunión hasta el siglo IV, más avanzada en su dimensión. Los cristianos de los primeros siglos, por tanto, no tenían más remedio que utilizar para sus asambleas religiosas las casas o locales que tuvieron dimensiones adecuadas para grupos de personas que podían ser numerosas. Ahora bien, lo más lógico es que las casas, en locales que reunían esas condiciones, en una sociedad preindustrial, tenían que ser edificios cuyos primarios fueran para personas pudientes y familias, por lo menos familias acomodadas. Los pobres no podían tener y mantienen mansiones amplias, ni locales parecidos. En este sentido, o desde este punto de vista, los cristianos de los 3 primeros siglos imitaron la estructura organizada de la religión romana en la casa para el templo. Templo familiar para ellos, pero verdadero templo. Las gentes del imperio estaban habituadas a un culto doméstico. Esta práctica no tardó en introducir en las asambleas cristianas y así en la Iglesia elementos, costumbres y situaciones que fueron el origen de problemas enormes de importancia y de consecuencias que en sus orígenes fue si donde imprevistamente empezaron por un hecho que sobre todo en aquel tiempo, en aquella cultura, tuvo que ser muy conflictivo. Me refiero a la obligación que inevitablemente se impuso a los pobres, a los esclavos y gente de condición humilde de ir a las mansiones de ricos y potentados si querían participar en las celebraciones cristianas, como era pues, la Eucaristía, sobre todo, oraciones, catequesis, etcétera, etcétera. Esto explica el problema que tuvo que afrontar el apóstol Pablo en Corintio, cuando se enteró de que cuando aquella comunidad celebraba la cena del Señor, los ricos se levantaban para comer y beber hasta embriagarse, mientras que los pobres no podían cenar lo suficiente. Y claro, la actitud de Pablo
era normal y a renglón seguido todos se reunían para cenar, el acuerdo del Señor. Pues bien, en una situación así, fue tajante Pablo y dijo: eso no es comer la cena del Señor. En 1 Corintios 11:20. ¿Y por qué? Porque mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. La fractura social produce división en las cosas más básicas de la vida, y donde hay tal división, no hay ni puede haber, por supuesto, Eucaristía, que es dar gracias al Señor y comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Es verdad que Pablo fue tajante y quiso resolver aquella vergonzosa situación, pero la pregunta es la siguiente: ¿la resolvió? Pues según parece, lo que se le ocurrió fue decir que cada cual cenara en su casa. ¿No tenéis casa donde comer y beber? Por supuesto que la reunida de los ricos, los que pasaban hambre, lo mismo la pasaban en su casa como en la casa del rico, era igual. Por lo visto, a Pablo le preocupaba resolver el problema de la celebración religiosa, no el conflicto ni la fractura social. Pasaba entonces lo mismo que, salvo excepciones, ocurre muchas veces ahora en nuestros tiempos. Ahora vamos a ver una cosa muy interesante, y es la Iglesia de las clases sociales. Y es que la cosa no podía ser de otra forma. Pablo, con todos los ciudadanos del imperio, sabía perfectamente que las sociedades de las que habla el Nuevo Testamento se caracterizaban por un ultragrado de estratificación, lo que comportaba, entre otras cosas, que un pequeño grupo de la clase dirigente era servido por la mayor parte de los ciudadanos, que eran criados de los ricos. Por eso la gran mayoría de la gente eran campesinos y artesanos, esclavos, un sector menor, aunque sustancialmente de personas incapaces de trabajar o de mantenerse a sí mismo por enfermedad o por cualquier otra desgracia que tenía. O sea, el grupo selecto de la clase alta acaparaba la mayor parte de la riqueza, como ahora. En esto se basa la estratificación de aquellas sociedades en las que el valor supremo, ¿qué era? El honor. Y todo ello protegido y garantizado por la institución del patronato, lo que quiere decir que el Imperio Romano no era una economía de mercado. La economía romana fue estructurada en gran parte a través del patronato, que concentró la mayoría de los recursos en muy pocas manos en aquel tiempo. Así tendió a reducir las relaciones de los ciudadanos con otros, mediante el solo intercambio de beneficio, pero por honor. Como es lógico, Pablo, como todos los ciudadanos del imperio, tenía que saber perfectamente que las cosas estaban así, pero también se dio cuenta de lo decisivo que era expandir el cristianismo por todo el imperio, cosa que no era posible si no se
aceptaba la estratificación social en la que se basaba la economía y las relaciones sociales de aquella época. Con la inevitable desigualdad en derechos, honores y nivel de vida que la estructuración social generaba y sin más remedio, por eso Pablo tuvo que ir organizando por las ciudades del imperio iglesias que aceptaban y vivían el puritanismo sexual de los griegos, que condenaba la homosexualidad. Lo expresa también Romanos 1, 26 y 27. El modelo de familia patriarcal en la que el padre paterfamilias era el jefe, el amo y el dueño de la casa y sus habitantes, con la consiguiente sumisión y desigualdad de derechos de la mujer, callada en la asamblea y sumisa en la casa. La legitimación de la esclavitud, que se mantuvo en la Iglesia hasta el siglo XIX, así como el empeño de la Iglesia por mantener las mejores relaciones posibles con el Estado, como ahora, según el conocido texto de Pablo a los romanos, en el capítulo 13, del 1 al 7. Pues bien, estando así la situación, aquí es fundamental recordar que Jesús, si nos atenemos a la información que nos da el Evangelio, no había pasado así las cosas para el momento profético que él mismo había puesto en marcha. La pregunta es, ¿qué quiso Jesús? Jesús no quiso en su comunidad de discípulos y seguidores ni jerarcas ni sacerdotes. De tales cargos o dignidades no se hablaba y no se habla en los evangelios. En los evangelios tampoco se habla de sacerdotes, pero este cargo jerárquico que implica poder y dignidad no tardó demasiado en introducirse entre los cristianos, ya que en la tradición apostólica de Hipólito, a comienzos del siglo III, se designa el obispo como heralgus, sumo sacerdote, lo que indica, claro está, que ya en el siglo III se utilizaba la terminología de la más alta dignidad religiosa para designar a los seguidores de Jesús. Claro, este vocabulario y la dignidad que entraña quedó claramente formulado en Tertuliano, son algunos años después. Una década más tarde, Cipriano de Cartago aplica los términos sacerdos para designar a un simple presbítero. El sacerdocio y el ordo, la iglesia fracturada. Pero la creciente exaltación religiosa de los ministros del Evangelio no se detuvo en lo dicho, porque fue también en el siglo III cuando se empezó a hablar del orden y de la ordenación, que pronto fueron conceptos y dignidades asumidas por quienes tenían con tarea hacer presente el Evangelio. Lo más seguro es que fuera Tertuliano el primer autor que utilizó esta terminología y los consiguientes conceptos que ella comporta. A partir de Tertuliano, la teología cristiana asumió
estos términos y contenido. Ahora bien, orden, ordenatis, era en aquel tiempo conceptos clave en la organización y estructuración de la sociedad del imperio, porque expresaban los conceptos clásicos para designar el nombramiento de los funcionarios imperiales, sobre todo cuando se trataba del emperador mismo. Esto quiere decir que los que según el Evangelio tenían que ser los seguidores de Jesús y servidores de los demás, se erigieron en hombres notables y personas importantes en aquella sociedad. Es más, el ordo tenía en el Imperio Romano la significación de clase social, de tal manera que existían 3 ordines: el de los senadores, ordo senatorium, y el de los caballeros, orden equitum, y el de la plebe, ordum pleius. Así los servidores de la comunidad pasaron a ser los señores y dominadores de la comunidad. Exactamente al revés de lo que dejó dicho y establecido Jesús. Esta frase debe grabarse fuertemente en todos los cristianos. No será así entre vosotros. Al contrario, el que quiera hacerse grande, sea nuestro servidor. Vuestro, y el que quiera ser primero, sea vuestro siervo. Así, entre los siglos III y IV, en la Iglesia nació lo que ahora conocemos, que es el clero, los curas. Y con el clero se marginó el Evangelio del centro de las iglesias. ¿Cómo? En lugar del Evangelio, el centro lo ocupó el clero. Y sabemos que el clero se volvió distinguido porque era privilegiado. Esto es lo que ocurrió en la Iglesia de Occidente. Y en la Iglesia oriental la exaltación del clero llegó sin duda más lejos y resultó más desmesurada. Basta citar un solo documento de aquel tiempo, y me refiero a la Doxicalia, una especie de recopilación canónica de la primera mitad del siglo III. Este documento, que tuvo una ampliación en las iglesias de Oriente, designa 14 veces al obispo con el título de sacerdote, hombre sagrado. Pero aquí viene lo más. Pero lo más notable es que enaltece y ensalta al obispo hasta el punto que lo compara con Dios y lo sitúa en el lugar de Dios. Dice así: el primer sacerdote y levita para nosotros es el obispo. Él es el que os imparte la palabra y es vuestro mediador. Él reina en lugar de Dios y ha de ser venerado ante ley como Dios, porque el obispo os preside en representación de Dios. Claro, hermanos y amigos que me escucháis y me veis, es evidente que si estas ideas se aceptaban ya en el siglo III entre los creyentes de Jesús, sin duda alguna las iglesias, asambleas cristianas de aquel tiempo, en la que se pensaba y se hablaba de esta manera, se habían alejado ya demasiado del Evangelio tal como lo vio y lo enseñó el mismo Jesús.
En la vida, hermanos y amigos, todo es importante. Y dejo una huella en la Iglesia, o dejó, mejor dicho, que sigue estando presente entre nosotros, ahora, en este siglo XXI. Prueba de ello es que la gente de nuestras sociedades actuales, habiendo pasado tantos siglos, se sigue quejando de que los hombres de Iglesia continúen, dale que te pego, como dicen en mi tierra, insistiendo en los temas que ya en el siglo I dieron tanto que hablar entre los cristianos de la primera hora. Sin embargo, los temas mencionados, desigualdad de la mujer respecto al hombre, condena de la homosexualidad, etc., siendo tan fuertes y graves, no fueron precisamente los causantes de los problemas de fondo, los más profundos que hoy tendría que afrontar la misma Iglesia. Y nos preguntamos otra vez, ¿dónde y en qué está la clase del problema que hasta el día de hoy sigue pendiente en la Iglesia sin acabar de encontrar la solución que todos debemos de esperar? Pues bien, el problema está, como yo veo este asunto, en que el Evangelio de Jesús no está en el centro de la Iglesia, ni, por tanto, ocupa el centro de la vida de la Iglesia, por más que la misma Iglesia afirme que los Evangelios ocupan el lugar preeminente en el Nuevo Testamento. El Evangelio no está en el centro de la vida de la Iglesia, ni puede estarlo, porque la teología cristiana, el derecho que la rige, la estructura de su gobierno, la liturgia y sus celebraciones sacramentales y culturales, todo eso no está pensado ni gestionado desde la teología narrativa de los evangelios, sino desde la teología especulativa del apóstol Pablo, con poderosas implicaciones de un pensamiento filosófico y de una religión, de un derecho y de una liturgia ritual que poco o nada tiene que ver con lo que encontramos en los relatos de la vida y el mensaje de Jesús, el Señor, que es la palabra de Dios. Pues seguramente, tal como de facto fueron fundándose y organizándose las primeras iglesias, y tal como fueron recibiendo la primera información sobre el Cristo resucitado, si el debido conocimiento de Jesús histórico y del significado de los relatos evangélicos, la cristología que elaboraron los autores cristianos del siglo II, III y IV, tuvo como base más la mitología bíblica y la especulación helenista que los relatos evangélicos. El Evangelio llegó tarde, con retraso, a la expansión, implantación y organización de la Iglesia por las ciudades del imperio, aunque los cristianos no hemos abandonado ni abandonaremos nunca el sentimiento o la devoción que nos dice que nuestro Jesucristo es más grande, que tenemos la mayor importancia para nuestras creencias. El hecho es que lo central
en la organización de la Iglesia y el centro determinante de nuestra vida de cristianos no es el Evangelio, Jesús, sino la religión con su teología y sus observancias, que tiene su origen en Pablo. Y terminando este Evangelio para ricos y poderosos, decimos esto. Aunque nos cueste reconocerlo y resulte peligroso decirlo, el Evangelio quedó marginado. Dicho de otra forma, lo que ocurrió en aquellos primeros siglos del cristianismo no fue que el Evangelio se hizo presente y marcó la forma de vida de aquella sociedad, sino que la sociedad romana, su cultura, sus derechos y sus costumbres condicionaron y marcaron la forma de vida de la Iglesia. En la Iglesia de los primeros siglos se pensó que cuando se reunía la asamblea o comunidad cristiana, se leían los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Ya tenían presente el Evangelio de Jesús, pero en la realidad de su vida, la Iglesia se vio condicionada por la cultura del imperio, hasta el extremo de que las exigencias más determinantes del Evangelio se vieron superadas por dos pilares fundamentales de la sociedad imperial. Una, la riqueza, y otra, y el poder, el caballo de batalla que siempre hemos tenido con la Iglesia y que estamos teniendo. Y con eso el mundo entero, porque los políticos y la acción política es de la misma forma, el gobernar de esa forma, si es que hay que gobernar. Por esto no nos tendría que extrañar que cuando llega el papado, un obispo de Roma, como el caso actual del Papa Francisco, los clérigos o laicos más aferrados a la tradición hagan todo cuanto esté a su alcance para poner palos en las ruedas del modesto carro en que este Papa quiere avanzar para humanizar la Iglesia y mediante ella a este mundo que está roto y desbocado. Pues aquí tenemos, hermanos, un panorama y seguimos teniendo. Con esto terminamos este vídeo y empezaremos, Dios mediante, con un vídeo que es una cristología que prescinde del Evangelio, que es la cristología como punto de partida, la que vamos a ver en el próximo vídeo. Un saludo, un abrazo, hasta pronto, nos vemos.